La mansión del negro Durazo, corrupción, lujo obsceno y el palacio del miedo que el pueblo de México pagó. El olor a pintura fresca nunca desaparece del todo de las casas que se construyeron con dinero sucio. Eso lo sabía Remedios Velasco mejor que nadie, porque llevaba 11 años limpiando las paredes de otras personas y había aprendido que las manchas más difíciles de quitar no son las de sangre ni las de óxido, son las que deja el miedo cuando se impregna en la piedra durante demasiado tiempo. Remedios tenía 43 años, 2 hijos en la escuela secundaria, un cuarto de azotea en la colonia Guerrero y una reputación entre las agencias de limpieza de la Ciudad de México que valía más que cualquier carta de recomendación. Era discreta, eficiente y nunca preguntaba lo que no debía. Por eso, cuando la agencia la llamó un martes de febrero con una oferta de trabajo inusual, aceptó sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero. Siempre lo necesitaba. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y que me cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo hoy. Para mí es muy importante saber que estás ahí. Y ahora, continuemos. La dirección que le dieron era en las lomas de Chapultepec, la zona donde los números de las casas no significan mucho, porque cada residencia ocupa media manzana, y los portones no tienen timbre, sino intercomunicadores con cámara. Remedios llegó en metro hasta Auditorio y caminó el resto, con su uniforme gris dentro de una bolsa de tela y los guantes de hule enrollados en el bolsillo del suéter. El aire de febrero en la ciudad tenía ese filo particular que no es exactamente frío, sino más bien el recordatorio de que el invierno no se ha ido del todo, aunque el calendario diga lo contrario. El portón era negro, de hierro forjado con detalles dorados que alguien había pulido recientemente. A través de los barrotes se veía un jardín descuidado, no por abandono, sino por el tipo de descuido que tienen los lugares que llevan mucho tiempo sin recibir a nadie que los quiera de verdad. Las bugambilias crecían sin dirección sobre la barda. Los pinos del jardín delantero necesitaban poda desde hacía meses, y el camino de adoquines que llevaba a la entrada principal tenía una grieta larga en el centro, como una cicatriz que nadie había querido cerrar. Remedios tocó el intercomunicador. Esperó. Una voz de hombre, seca y breve, le dijo que empujara la reja pequeña de la derecha. El hombre que la recibió se llamaba Licenciado Fuentes, aunque Remedios sospechó desde el primer momento que ese título era más costumbre que realidad. Tenía unos 50 años. Traje gris que en algún momento había sido caro, zapatos con la suela levantada en la punta izquierda y la mirada de alguien que lleva demasiado tiempo administrando algo que no le pertenece y ya no sabe bien cómo justificarlo. La mansión lleva varios años cerrada, le explicó, mientras la guiaba por un pasillo de mármol que resonaba bajo sus pasos. Hay que hacer una limpieza profunda, documentación, inventario, preparación para una posible venta. Usted no tiene que saber más que eso. Remedios asintió. Esa parte ya la conocía. El cliente que dice no necesita saber más. Es exactamente el cliente que tiene algo que esconder. Y en 11 años de trabajo había aprendido que eso no era problema suyo, mientras el pago llegara a tiempo. Pero cuando el licenciado Fuentes abrió las puertas dobles del salón principal y las luces de los candiles encendieron de uno en uno con el zumbido lento de la electricidad vieja, Remedios Velasco se detuvo en el umbral y sintió algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho, la sensación de estar parada en un lugar donde habían ocurrido cosas que el mundo prefirió olvidar. El salón era enorme. 2 pisos de altura, paredes recubiertas de mármol travertino, una escalinata doble que subía hacia una galería con balaustrada de bronce. Las lámparas colgaban del techo como racimos de cristal congelado. Las cortinas,
de terciopelo burdeos que alguna vez habían sido el símbolo de un gusto ostentoso y ahora colgaban marchitas y cubiertas de polvo. Enmarcaban ventanas tan altas que la luz de febrero entraba filtrada y amarillenta, como la luz de un lugar que ya no pertenece del todo a ningún tiempo. En las paredes, entre los apliques de bronce y los marcos vacíos donde alguna vez habían colgado pinturas, había algo que Remedios tardó unos segundos en procesar. Marcas, no de humedad ni de tiempo. Marcas en la pared, a la altura de los ojos, del tipo que dejan las manos cuando alguien las apoya demasiado fuerte contra la superficie durante demasiado tiempo. ¿Quién vivió aquí?, preguntó, antes de poder callarse. El licenciado Fuentes la miró con esa expresión particular de quien ha respondido esa pregunta 100 veces y cada vez le resulta más incómoda. Arturo Durazo Moreno, dijo. El Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal durante el gobierno de López Portillo. El nombre cayó en el silencio del salón como una piedra en agua quieta. Remedios conocía ese nombre. Todo México lo conocía, aunque muchos prefirieran no recordarlo. El hombre que había construido un palacio privado mientras sus policías torturaban a inocentes en los sótanos de la ciudad. El hombre que había viajado en jet privado, que había tenido yates, caballos de raza, obras de arte robadas, uniformes militares falsos. El hombre cuya historia había sido contada en un libro que el propio gobierno intentó suprimir y que terminó siendo uno de los más leídos de México. El hombre que había convertido el miedo en arquitectura, y ella estaba parada en el centro de esa arquitectura, con sus guantes de hule en el bolsillo y la lista de materiales de limpieza en la bolsa, preguntándose por primera vez en 11 años si había trabajo que el dinero no alcanzaba a justificar. El licenciado Fuentes le entregó un juego de llaves, un plano impreso del inmueble con las habitaciones numeradas y una lista de áreas prioritarias. Le dijo que volvería a las 6 de la tarde, que no abriera ningún cuarto que no estuviera en la lista, que si encontraba algún documento o pertenencia personal, lo guardara en las cajas de cartón que había apiladas en la cocina sin revisarlo. ¿Estaré sola?, preguntó Remedios. Por ahora, sí. La semana que viene llega otro equipo para el inventario. ¿Hay luz en todos los cuartos? En la mayoría. Los del sótano tienen algunos problemas con el cableado. No baje al sótano. Dicho eso, el licenciado Fuentes salió por donde había entrado, y el sonido de sus pasos sobre el adoquín del jardín fue disminuyendo hasta que el portón negro se cerró con un golpe sordo que resonó por todo el primer piso. Remedios se quedó sola en la mansión del Negro Durazo. Sacó sus guantes, respiró hondo, abrió el plano y comenzó por donde siempre comenzaba, por la cocina, que es el cuarto que más dice la verdad sobre las personas que vivieron en una casa. La cocina de la mansión era tan grande como el departamento entero donde Remedios había crecido en Tepito. 2 islas de granito negro, una hilera de hornos industriales, alacenas del piso al techo, una campana de extracción de acero que colgaba sobre la estufa como un animal disecado. Todo estaba cubierto de polvo, pero el polvo era parejo, el tipo de polvo que se acumula cuando una casa se cierra de golpe y nadie la ha tocado en años. No había olor a comida vieja, ni a humedad activa, solo el olor neutro, casi anestesiado, de los lugares que llevan demasiado tiempo sin respirar. Remedios abrió la primera alacena. Vajilla de porcelana con bordes dorados, suficiente para servir a 100 personas. La abrió más. Copas de cristal cortado, cada una con una inicial grabada. Una D en cursiva, ornamentada, del tipo que se manda a hacer cuando uno quiere que los demás sepan exactamente quién es el dueño de todo lo que hay en la mesa. En el fondo de la alacena más baja, detrás de una fila de cacerolas de cobre que nunca habían sido usadas, encontró algo
que no estaba en ninguna lista. Una caja de madera oscura, sin cerradura, del tamaño de una caja de zapatos. La sacó con cuidado, la puso sobre la isla de granito y la abrió. Adentro había fotografías. No eran fotografías de familia ni de eventos oficiales. Eran fotografías en blanco y negro, impresas en papel grueso y ligeramente amarillado, del tipo que se tomaban con cámaras análogas en los años 70. Mostraban a hombres en trajes oscuros, reunidos alrededor de mesas cargadas de comida y botellas, en lo que parecía ser ese mismo salón principal, con las cortinas de terciopelo todavía rojas y brillantes, como debían haber sido cuando todo eso era nuevo. En la mayoría de las fotografías había un hombre que aparecía siempre en el centro, corpulento, de tez morena oscura, con bigote tupido y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Durazo. Lo reconoció aunque nunca lo había visto en persona, porque esa cara había estado en los periódicos, en los libros, en las conversaciones de los adultos cuando ella era niña, y los adultos hablaban de política en voz baja, como si las paredes escucharan. Pero lo que hizo que Remedios pusiera las fotografías sobre la isla y se alejara un paso no fue el hombre del centro. Fue lo que había en el fondo de varias de las imágenes, casi fuera de cuadro, captado quizás por accidente por quien tomaba la fotografía. Rostros de personas que no estaban sentadas a la mesa ni paradas junto a los invitados. Estaban en los bordes, cerca de las puertas, con expresiones que no correspondían a ninguna fiesta, expresiones que Remedios reconoció de inmediato, porque había visto esa misma expresión en el espejo algunas mañanas, cuando la jornada del día anterior había sido demasiado larga y el cuerpo recordaba antes que la mente. Miedo. Gente con miedo. En los márgenes de las fotografías de fiesta del hombre más temido de la Ciudad de México. Remedios cerró la caja, la devolvió al fondo de la alacena, exactamente donde la había encontrado. Se puso los guantes y comenzó a limpiar la cocina con los movimientos metódicos de siempre, sin pensar demasiado, porque en 11 años había aprendido que pensar demasiado en las casas de otros era el camino más corto hacia problemas que nadie te iba a agradecer. Pero las fotografías ya estaban en su cabeza y las caras del fondo ya no se iban a ir. La mansión tenía 16 cuartos en los 3 niveles superiores, sin contar el sótano que el licenciado Fuentes le había dicho que no bajara. Remedios los fue recorriendo uno por uno, con el plano en la mano y la cubeta de limpieza colgando del brazo, marcando con lápiz los cuartos que ya había revisado. Cada cuarto era una declaración de poder. El dormitorio principal tenía una cama con dosel de madera labrada que debía pesar tanto como un automóvil. El baño adyacente tenía una tina de mármol rosa con grifería dorada y un espejo que ocupaba toda la pared, con el marco tallado en forma de laureles. El vestidor era más grande que el salón de su casa en Guerrero y tenía espacios para uniformes militares, uniformes que, como toda México sabía, Durazo no tenía derecho a usar, porque sus rangos y medallas eran todos falsos, comprados o inventados para inflar un ego que ya de por sí no cabía en ningún rango real. El cuarto que más le perturbó no fue el más ostentoso. Fue uno pequeño, casi al final del corredor del segundo piso, que no estaba en la lista de áreas prioritarias, pero cuya puerta estaba entreabierta. Remedios la empujó con la punta del pie, como hacía siempre antes de entrar a un cuarto desconocido. Precaución de oficio. Adentro había una silla. Una sola silla, de madera maciza, en el centro de un cuarto completamente vacío, sin muebles ni decoración. Las paredes eran blancas, o habían sido blancas. Ahora tenían ese tono grisáceo que adquiere la pintura cuando absorbe durante años el humo y la humedad. El piso de duela estaba rayado,
con marcas de arrastre que dibujaban un semicírculo frente a la silla, como si algo hubiera sido empujado repetidamente sobre ese mismo arco. En la pared detrás de la silla había 3 ganchos de metal, del tipo que se usan para colgar abrigos. No había nada colgado en ellos, pero en el piso, debajo del gancho del centro, había una mancha oscura que la pintura encimada no había logrado cubrir del todo. Era vieja, muy vieja, del tipo que se vuelve parte de la madera con los años. Remedios la miró desde la puerta sin entrar al cuarto. Sabía lo que era. 11 años, limpiando las casas de otros, le habían enseñado a reconocer ese color particular que tiene la sangre cuando envejece sobre la madera. Cerró la puerta. Anotó en su lista: cuarto 12. Requiere atención especial. Y siguió caminando por el corredor con los pasos un poco más rápidos que antes, sin mirar hacia atrás, con la mandíbula apretada y los guantes bien puestos, como quien sabe que el trabajo es el trabajo y que hay cosas que es mejor dejarlas exactamente donde están. A las 4 de la tarde, cuando la luz de febrero empezaba a cambiar de amarilla a gris y las sombras en los corredores de la mansión comenzaban a tener profundidad, Remedios bajó a buscar agua en la cocina y encontró que la puerta del sótano estaba abierta. No completamente abierta, solo unos centímetros, lo suficiente para que por la rendija subiera un aire frío y húmedo que olía a tierra mojada y a algo más, algo que Remedios no supo identificar de inmediato, pero que activó en ella ese instinto antiguo que tienen las personas que han aprendido a leer los ambientes con el cuerpo antes que con la cabeza. Ella había cerrado esa puerta por la mañana. La recordaba perfectamente porque había pasado la mano por el marco buscando el interruptor de la cocina y había notado que la puerta del sótano no tenía llave, solo un pasador por dentro, y que el pasador estaba corrido. Lo había verificado 2 veces, por costumbre. Ahora el pasador estaba descorrido y la puerta entreabierta. Remedios se quedó parada en el umbral de la cocina durante un momento que le pareció más largo de lo que probablemente fue. Escuchó. La mansión hacía el tipo de ruidos que hacen todas las casas grandes cuando el día enfría. Crujidos de la madera, el susurro del viento en alguna ventana mal sellada, el repiqueteo lejano de una cañería. Nada que no tuviera explicación, pero también había algo más abajo que todos esos sonidos, tan bajo que no estaba segura de si lo escuchaba o solo lo imaginaba. Algo que se parecía a una respiración lenta y acompasada, viniendo desde el lado de abajo de la escalera oscura. Remedios tomó su teléfono. Encendió la linterna, dio un paso hacia la puerta del sótano, y fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje del licenciado Fuentes. «Llego en 20 minutos. Por favor, espéreme en la entrada». Remedios miró el teléfono, miró la puerta del sótano, volvió a mirar el teléfono, cerró la puerta del sótano, corrió el pasador 2 veces, tomó su bolsa de la silla de la cocina, guardó sus guantes, apagó las luces de los cuartos que había limpiado y bajó al jardín a esperar al licenciado Fuentes, parada junto al portón negro, con la espalda bien alejada de la mansión, mirando la calle y los autos que pasaban y la gente normal que caminaba por las banquetas de lomas con sus perros y sus bolsas del súper, como si a 300 metros de allí no hubiera un edificio que cargaba décadas de historias que nadie había querido contar oficialmente. Cuando llegó el licenciado Fuentes y le preguntó cómo había ido el primer día, Remedios le entregó la lista con los cuartos revisados, le dijo que el cuarto 12 requería atención especial y le preguntó con la misma voz tranquila con la que hubiera preguntado el precio de un producto en el mercado. «¿Quién más tiene llave de esta casa?» El licenciado Fuentes la miró. «Nadie más», dijo. «¿Por qué?» «Por nada», respondió Remedios. «Mañana, ¿a qué hora la necesitan?» «A las 8. Aquí estaré».
Caminó hasta la esquina, dobló hacia Reforma, y cuando ya no podía ver el portón negro detrás de ella, sacó el teléfono y buscó en internet el nombre que llevaba dándole vueltas en la cabeza desde la mañana: Arturo Durazo Moreno. Mansión Lomas de Chapultepec, sótano. Los resultados que aparecieron le helaron la pantalla en las manos. Y Remedios Velasco, que en 11 años no había dejado ningún trabajo sin terminar, se preguntó por primera vez si había trabajos que era mejor no terminar. Esa noche no durmió bien. No era el tipo de insomnio que viene del cansancio físico, aunque el cuerpo también le pesaba después de horas de limpieza en una mansión de 3 pisos. Era el otro tipo, el que viene cuando la cabeza no suelta algo que encontró durante el día y sigue dándole vueltas sin llegar a ninguna conclusión satisfactoria. Sus hijos, Marco de 15 años y Daniela de 13, cenaron con ella en silencio porque era martes y los martes tenían tarea. Remedios calentó frijoles, hizo arroz, puso tortillas en el comal con los movimientos automáticos de quien cocina sin pensar, mientras en su cabeza se alternaban imágenes: las marcas en la pared del salón principal, las fotografías en la caja de madera, el cuarto 12 con la silla sola y los ganchos en la pared y la mancha oscura en el piso, la puerta del sótano entreabierta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniela, que tenía la costumbre de observar las cosas con más atención de la que su edad parecería justificar. «Sí, mija. Estoy cansada». «¿Dónde trabajaste hoy?» «En Lomas». Daniela asintió. Marco no levantó los ojos del cuaderno. Remedios sirvió la cena y no dijo nada más. Pero más tarde, cuando los dos estaban dormidos y el cuarto de azotea estaba en silencio, y la Ciudad de México hacía el ruido sordo de siempre desde las calles de abajo, Remedios se sentó en la orilla de su cama con el teléfono y leyó todo lo que pudo encontrar sobre Arturo Durazo Moreno. Leyó durante 2 horas. Leyó sobre los años de terror entre 1976 y 1982, cuando Durazo era intocable porque era el amigo personal del presidente. Sobre la fundidora, el centro clandestino de detención donde llevaban a las personas que incomodaban al sistema y que nunca llegaban a ningún juzgado ni a ningún registro oficial. Sobre los testimonios de sobrevivientes que describían cuartos sin ventanas, sillas de madera en el centro, ganchos en las paredes. Sobre los cuerpos que aparecían en las orillas de la ciudad sin identificación. Sobre el libro de Jorge Ibargüengoitia No, de Jorge Moreno Chazaro, Lo negro del negro Durazo, que un periodista llamado José González González había publicado desde el exilio porque en México no había editorial que se atreviera a sacarlo. Leyó sobre la mansión de Lomas de Chapultepec y cuando llegó a la parte que describía el sótano, cerró el teléfono, lo puso boca abajo sobre la cobija y se quedó mirando el techo de su cuarto de azotea durante un tiempo que no supo calcular. El sótano de la mansión del negro Durazo no era una bodega, era otra cosa, y ella había estado a un pasador de distancia de bajar a verlo. A las 7:45 de la mañana siguiente, Remedios llegó a la esquina de la mansión y marcó el número de la agencia. Preguntó por la coordinadora. Esperó 3 minutos. Cuando la coordinadora contestó, le dijo que tenía que hablar con ella antes de entrar a trabajar ese día, que era urgente, que no podía explicarlo por teléfono. La coordinadora le dijo que fuera a la oficina. Remedios fue. Y en la oficina de la agencia, sentada frente a una mujer de 40 años, con cara de haber escuchado ya demasiadas excusas de empleados que no querían volver a ciertos trabajos, Remedios Velasco puso sobre la mesa su lista del día anterior, señaló el cuarto 12 y dijo con la misma voz tranquila de siempre: «Necesito saber exactamente para quién estoy limpiando esa casa y qué van a hacer con lo que hay adentro. No porque sea chismosa,
sino porque creo que hay cosas en ese edificio que no deberían ir a ninguna caja de cartón sin que alguien las vea primero. La coordinadora la miró durante un largo segundo. ¿Qué encontraste? Suficiente, dijo Remedios. Y así comenzó la segunda parte de una historia que Remedios Velasco nunca había buscado, pero que la había estado esperando desde 11 años atrás. Desde la primera vez que aprendió que las casas de los poderosos siempre tienen cuartos que no aparecen en ningún plano y puertas que nadie te dice que no abras, precisamente porque temen que alguien, algún día, las abra de todas formas. Ese alguien resultó ser una mujer con guantes de hule y una lista de pendientes, que había aprendido desde niña que el trabajo honesto tiene una dignidad que ningún portón de hierro negro con detalles dorados puede comprar, y que hay manchas en las paredes y en la historia que no se limpian con escoba, se limpian con la verdad. La coordinadora de la agencia se llamaba Patricia Sandoval, y en 12 años de manejar equipos de limpieza para casas de gente con dinero, había desarrollado un instinto particular para distinguir a las empleadas que exageraban de las que decían la verdad. Remedios Velasco era de las segundas. Lo sabía desde la primera vez que la había mandado a trabajar, hacía 4 años, cuando Remedios había devuelto un reloj olvidado en una mesita de noche de una mansión en Polanco, sin decírselo a nadie más que a ella, sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio. «Cuéntame todo», dijo Patricia, cerrando la puerta de su oficina. Remedios le contó. El cuarto 12, la silla, los ganchos, la mancha, la caja con las fotografías, la puerta del sótano que alguien había abierto mientras ella estaba sola en el edificio. Patricia escuchó sin interrumpir, con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados frente a la boca, en la postura de quien está procesando información que no sabe exactamente dónde colocar. Cuando Remedios terminó, hubo un silencio. «El contrato lo firmó una empresa inmobiliaria», dijo Patricia finalmente. «Grupo Patrimonial del Centro, SADCV. Yo investigué cuando llegó porque la dirección me llamó la atención y todo estaba en orden. RFC válido, domicilio fiscal en Polanco, representante legal con nombre y credencial. El licenciado Fuentes figura como apoderado general». «¿Y quién está detrás de la empresa?». Patricia dudó un segundo. «Eso ya no es tan fácil de ver. Hay 3 capas de personas morales antes de llegar a un nombre físico. Lo que sí pude ver es que la propiedad lleva años en litigio. Parte del patrimonio de Durazo fue embargado cuando lo extraditaron desde Estados Unidos en el 92, pero no todo. Algunas propiedades quedaron en zonas grises legales, con familiares o prestanombres como titulares. Esta mansión en Lomas parece ser una de esas. Y nadie ha investigado qué hay adentro». «Remedios», dijo Patricia, con una paciencia que tenía el filo de una advertencia. «Esa casa estuvo activa durante el sexenio de López Portillo. Durazo era intocable entonces. Después vino la crisis, el cambio de gobierno, y él se fue a vivir a Estados Unidos con identidad falsa durante años. Cuando lo trajeron de regreso y lo metieron a la cárcel, ya habían pasado suficientes sexenios como para que mucha gente prefiriera que ciertas cosas quedaran donde estaban». «¿Enterradas?». «Archivadas», corrigió Patricia, aunque las dos sabían que era la misma palabra. Remedios miró la superficie del escritorio. Había una planta pequeña en una maceta de barro, un calendario con la imagen de una playa que no correspondía al mes actual y un portarretratos con la foto de 2 niñas en uniforme escolar. La vida normal de una mujer normal en una oficina normal de una ciudad que cargaba debajo de sus calles más historias oscuras de las que nadie quería contabilizar. «¿Vas a retirarme del trabajo?», preguntó Remedios. Patricia la miró.
¿Tú quieres que te retire? Silencio. No, dijo Remedios finalmente. Quiero terminar lo que empecé, pero quiero saber si hay algo más que deba saber antes de volver. Patricia abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta delgada. La abrió, revisó 2 hojas y luego la cerró sin mostrársela a Remedios. El licenciado Fuentes me llamó esta mañana temprano, dijo, antes de que tú me llamaras a mí. Remedios sintió algo moverse en el centro del pecho. ¿Qué quería? Saber si tú habías dicho algo. Usó exactamente esas palabras. Si la empleada había dicho algo. Las 2 mujeres se miraron durante un momento que no necesitó palabras para decir lo que tenía que decir. Voy a volver, dijo Remedios, poniéndose de pie. Pero necesito que alguien sepa dónde estoy. Llegó a la mansión a las 9:15, 45 minutos tarde. El licenciado Fuentes la esperaba junto al portón con una expresión que intentaba ser neutral y no lo lograba del todo. Había algo en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sus ojos la recorrieron de arriba a abajo cuando la vio llegar, que Remedios leyó sin dificultad. Era la mirada de alguien que estaba calculando cuánto sabía la persona que tenía enfrente. Se le hizo tarde, dijo. Tráfico en la línea 2, respondió Remedios con la misma calma de siempre. ¿Habló con alguien esta mañana? Con mi coordinadora, para confirmar el horario de hoy. ¿Solo eso? Solo eso. El licenciado Fuentes la miró 3 segundos más de lo necesario. Luego hizo un gesto hacia la entrada y le dijo que hoy había un cambio en el plan de trabajo. Ya no era necesario continuar con los cuartos del segundo piso. Lo prioritario era el salón principal, el comedor y la biblioteca del ala norte. ¿Y el cuarto 12? Preguntó Remedios. Una pausa brevísima. ¿Cuál cuarto 12? El que anoté en mi lista de ayer, al fondo del corredor del segundo piso. Le dije que requería atención especial. Ese cuarto está fuera del alcance del contrato, dijo el licenciado Fuentes. No es necesario tocarlo. Entendido, dijo Remedios, y entró a la mansión con su cubeta y sus guantes, pensando que las cosas que la gente saca explícitamente de una lista son exactamente las cosas que más importan estar en ella. La biblioteca del ala norte era una habitación larga y estrecha con libreros del piso al techo en 3 de sus 4 paredes. La mayoría de los libros ya no estaban, quedaban solo algunos, dispersos sin orden aparente, del tipo que se olvidan porque nadie los quería lo suficiente como para llevárselos. Enciclopedias con el lomo descascarado, manuales técnicos de décadas pasadas, algunos tomos de derecho administrativo con marcadores de papel amarillados en páginas que nadie había vuelto a abrir. Pero en el librero del fondo, detrás de una fila de enciclopedias que claramente no habían sido movidas en años, Remedios encontró algo mientras limpiaba los estantes, un cuaderno de espiral, tamaño carta, con la cubierta de cartón negro y sin ninguna identificación en el exterior. Lo sostuvo en la mano un momento. Recordó las instrucciones del licenciado Fuentes. Todo documento o pertenencia personal a las cajas de cartón sin revisar. Luego recordó la puerta del sótano entreabierta. La llamada de Fuentes a Patricia. Los ojos calculadores en el portón esa mañana. Abrió el cuaderno. La letra adentro era pequeña y apretada, de alguien que había aprendido a escribir con urgencia y sin espacio suficiente. No era la letra de Durazo. Remedios había visto su firma en algunos documentos enmarcados en el pasillo y era una rúbrica grande y expansiva, del tipo que ocupa más espacio del necesario. Esta letra era diferente, contenida, casi temblorosa en algunos tramos, como si la mano que escribía estuviera tratando de no hacer ruido. Las primeras páginas eran listas, nombres, fechas, números que podían ser cantidades de dinero o podían ser códigos. Remedios no era experta en ninguna de esas cosas y no pretendió entenderlas. Pasó páginas. A mitad del cuaderno,
La letra cambiaba, dejaba de ser lista y se convertía en otra cosa. Párrafos cortos, sin puntuación consistente, que parecían escritos de corrido y en distintos momentos como un diario fragmentado. Leyó 3 párrafos. Luego cerró el cuaderno. Lo metió dentro de su bolsa de tela, debajo de su suéter del día anterior que había olvidado sacar, y siguió limpiando los libreros con movimientos pausados y metódicos, como si nada hubiera ocurrido, porque en 11 años había aprendido también esto, que hay momentos en los que la reacción visible puede ser más peligrosa que el secreto mismo. El licenciado Fuentes apareció en la biblioteca a las 12 del mediodía, cuando Remedios estaba terminando el segundo librero. «¿Cómo va?» «Bien. Hay mucho polvo acumulado en las cornisas. Voy a necesitar la escalera de tijera para el librero del fondo. Hay una en el cuarto de servicio, al lado de la cocina. Gracias». Fuentes se quedó parado en el umbral de la biblioteca un momento más, mirando los estantes, los libros dispersos, las cajas de cartón que Remedios había llenado con los volúmenes que iba retirando. ¿Encontró algo que no debería estar aquí? La pregunta llegó sin preámbulo, directa y sin disfraz. Remedios lo miró con la misma expresión tranquila de siempre. Encontré un libro de Derecho Fiscal de 1974 que probablemente vale algo para un coleccionista, dijo. ¿Lo pongo en la caja o lo separo? Una pausa. «A la caja», dijo Fuentes, y se fue. Remedios esperó hasta escuchar sus pasos desaparecer por el corredor. Luego metió la mano en su bolsa, tocó el cuaderno de espiral a través de la tela del suéter y siguió limpiando. Esa tarde, de regreso en su cuarto de azotea, con los hijos en la escuela y la ciudad rugiendo como siempre 4 pisos abajo, Remedios leyó el cuaderno completo. Le llevó 2 horas. Cuando terminó, tenía las manos frías y la cabeza llena de imágenes que no eran suyas, pero que ya no iba a poder devolver. El cuaderno no tenía nombre de autor, pero tenía fechas: 1979, 1980, 1981. Y tenía algo más valioso que un nombre. Tenía detalles. El tipo de detalles que solo puede escribir alguien que estuvo adentro. Alguien que conocía los corredores de esa mansión no como invitado, sino como parte del mecanismo que la hacía funcionar. Alguien que había trabajado allí. Las páginas de listas al principio eran registros, no contables, no financieros, registros de personas, nombres, algunos con apellido y algunos solo con apodo, con fechas al lado y a veces una letra sola, B, T o una X. Remedios no necesitaba ser detective para entender lo que significaban esas letras cuando las leyó junto a los párrafos del diario fragmentado que venían después. V era visita, T era traslado. X era lo que nadie quería escribir con todas sus letras. El diario describía noches, llegadas de automóviles sin placas al estacionamiento subterráneo, cuartos que se abrían y se cerraban, ruidos que la persona que escribía decía escuchar desde la cocina, donde se quedaba a lavar trastes hasta tarde, porque era la única forma de no tener que subir a los pisos donde ocurrían las cosas que no se podían ignorar, pero tampoco se podían nombrar en voz alta. En una de las últimas páginas, la letra se volvía más irregular, casi ilegible en algunos tramos. Decía: «Si alguien lee esto es porque yo ya no pude sacarlo. Está detrás de las enciclopedias del Librero del Norte, no en la casa de Lomas, en la otra. Pero si están aquí es porque encontraron esta también. Que Dios los ayude. A mí ya no me ayudó». Remedios leyó esa última línea 3 veces. Luego buscó en internet la otra casa de Durazo. Los resultados aparecieron en segundos. La otra casa era conocida. Toda México la conocía, aunque muchos no supieran exactamente qué había pasado adentro. Se llamaba el Partenón, una segunda mansión que Durazo había construido en Zihuatanejo, en la costa de Guerrero.
de estilo grecorromano con columnas y estatuas, piscina con vista al mar, helipuerto, todo pagado con dinero público, mientras los policías, bajo su mando, recibían salarios de miseria y compensaban la diferencia extorsionando a los ciudadanos que supuestamente debían proteger. El Partenón había sido confiscado, convertido en hotel primero, luego en museo, luego cerrado por disputas administrativas, pero en algunos artículos viejos de periódicos digitalizados de los años 90 había menciones a documentos incautados en ambas propiedades que nunca habían sido completamente procesados por las autoridades. Cajas selladas, archivos sin catalogar, material que había pasado por varias dependencias gubernamentales sin que ninguna asumiera responsabilidad clara sobre su contenido. Remedios dejó el teléfono sobre la cobija y miró el cuaderno que tenía en el regazo. Luego miró el techo. Luego pensó en sus hijos, que iban a llegar de la escuela en 1 hora y que iban a querer cenar y que no sabían nada de cuadernos, ni de mansiones, ni de letras X, al lado de nombres que ya no tenían dueños vivos que los reclamaran. Y pensó en la persona que había escrito esas páginas, que había trabajado en esa cocina lavando trastes en las noches para no tener que escuchar lo que pasaba arriba, que había arriesgado algo enorme al guardar ese cuaderno detrás de unas enciclopedias con la esperanza de que algún día alguien lo encontrara. Alguien lo había encontrado, y ese alguien tenía 43 años, 2 hijos en secundaria, un cuarto de azotea en Guerrero, y 11 años de aprender que las casas de los poderosos siempre tienen secretos. La diferencia era que esta vez el secreto tenía nombre, tenía fechas, tenía una lista con letras al lado, y Remedios Velasco, que nunca había buscado meterse en nada que no fuera su trabajo, entendió esa noche que hay momentos en los que el trabajo te mete a ti en algo que no tiene nada que ver con limpiar paredes y todo, que ver con decidir qué tipo de persona eres cuando nadie te está mirando. Tomó el teléfono. Buscó el número que Patricia le había dado esa mañana antes de que saliera de la oficina, el de una periodista que Patricia conocía desde hacía años, que había cubierto casos de derechos humanos para un semanario independiente, que según Patricia era de las pocas personas en ese medio que todavía publicaba cosas que incomodaban a quien debían incomodar. El teléfono llamó 2 veces. Una voz de mujer contestó. «Bueno, buenas noches», dijo Remedios. «Me llamo Remedios Velasco, trabajo en limpieza de casas, y creo que encontré algo que usted necesita ver». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. «¿Dónde encontró esto?» «En la mansión de Lomas de Chapultepec, la del negro Durazo». Otro silencio, más largo esta vez. «¿Cuándo puede reunirse conmigo?» «Mañana», dijo Remedios, «pero antes tengo que volver a esa casa. Hay algo más que necesito confirmar». «¿Qué cosa?» Remedios miró el cuaderno una vez más. Pensó en el sótano, en la puerta entreabierta, en el aire frío que había subido por la rendija, oliendo a tierra mojada y a algo más. «La persona que escribió esto dice que la información más importante no estaba en la mansión de Lomas», dijo. «Estaba en la otra, en el Partenón, pero creo que hay una parte que nunca llegó allá. Creo que todavía está aquí, y creo que está abajo». La periodista tardó un momento en responder. «Remedios», dijo finalmente con una voz que había bajado de tono sin que Remedios se lo hubiera pedido. «Si lo que me está diciendo es lo que creo que me está diciendo, tiene que tener mucho cuidado con cómo hace esto. ¿Entiende lo que le digo?» «Entiendo», dijo Remedios. «¿Tiene a alguien que sepa dónde está en todo momento?» «Sí». «Bien. Mañana, antes de entrar a esa casa, mándeme un mensaje con la dirección exacta y la hora. ¿Tiene papel?» Remedios anotó el número de la periodista en la contraportada del cuaderno negro, con la misma pluma con la que marcaba sus listas de trabajo. Después de colgar,
Se quedó sentada en la orilla de la cama durante un rato más, escuchando el ruido de la ciudad y el sonido de los pasos de sus hijos subiendo las escaleras de la azotea. Cuando Daniela abrió la puerta y preguntó qué había para cenar, Remedios guardó el cuaderno debajo del colchón. Se levantó, fue a la cocina y calentó los frijoles del día anterior con la misma calma de siempre. Porque había aprendido, en 43 años de vida y 11 de trabajo, que el miedo y la determinación no se excluyen. Se pueden cargar juntos, uno en cada mano, siempre que uno sepa bien para qué está caminando. Y ella ya lo sabía. Mañana iba a bajar al sótano. La mañana llegó con niebla baja sobre la Ciudad de México, de esa que se queda pegada entre los edificios hasta las 10 y no termina de decidir si es neblina o simplemente el smog de los días fríos tomando una forma más poética. Remedios salió del cuarto de azotea a las 7 menos cuarto, con el cuaderno negro envuelto en una bolsa de plástico dentro de su bolsa de tela, el teléfono cargado al 100%, y un mensaje ya redactado y listo para enviar a la periodista en cuanto llegara a la esquina de la mansión. Mandó el mensaje a las 8:02. Calzada del Ejército Nacional, esquina con explanada, Lomas de Chapultepec. Voy a entrar a las 8:15. Si no tengo noticias mías, antes de las 2 de la tarde, llamé a Patricia Sandoval al número que le di ayer. La periodista respondió en menos de un minuto. Recibido. Tenga cuidado. Estoy disponible todo el día. Remedios guardó el teléfono y tocó el intercomunicador del portón negro. El licenciado Fuentes no estaba. En su lugar había un hombre más joven que Remedios no había visto antes, de complexión delgada, pantalón de vestir y una chamarra azul marino que no combinaba con nada. Le abrió el portón sin decir su nombre, le entregó las llaves con una instrucción escueta. Hoy solo el comedor y la biblioteca. El licenciado llega al mediodía. Y se quedó parado junto al jardín con el teléfono en la mano, sin hacer nada visible, pero sin alejarse tampoco. Remedios lo registró todo con la misma mirada periférica que había desarrollado con los años, sin mirar directamente, sin detenerse, sin cambiar el ritmo del paso. Entró a la mansión. Dejó la cubeta en el comedor, encendió las luces, abrió las ventanas para que entrara algo de aire y comenzó a limpiar con movimientos lentos y ruidosos. El tipo de limpieza que hace ruido a propósito, que anuncia presencia, que dice «aquí estoy, aquí sigo». No hay nada fuera de lo ordinario. A las 9:30, el hombre de la chamarra azul asomó la cabeza por la puerta del comedor. «¿Necesita algo?» «Una escalera de tijera para las ventanas altas», dijo Remedios. «Hay una en el cuarto de servicio. Ahorita se la traigo». «No se moleste, yo sé dónde está». Y antes de que él pudiera decir algo más, Remedios salió del comedor con pasos resueltos hacia el cuarto de servicio, que estaba al lado de la cocina, que estaba al lado de la puerta del sótano. La puerta del sótano estaba cerrada. Remedios la miró durante 2 segundos exactos. Luego miró hacia el corredor. El hombre de la chamarra azul no había seguido. Se escuchaban sus pasos volviendo hacia el jardín. Corrió el pasador. Abrió la puerta. El aire frío subió de inmediato, más intenso que el día anterior, con ese olor particular que había pensado toda la noche intentando identificar y que ahora, en el umbral con la linterna del teléfono encendida, reconoció finalmente. Era olor a humedad antigua sobre concreto. El mismo olor que tienen los pasos subterráneos del metro viejo, el mismo olor que tienen los lugares que han estado sellados durante mucho tiempo y guardan adentro el aire de otra época. Bajó la escalera. Eran 14 peldaños. Los contó sin querer, como se cuentan las cosas cuando el cuerpo necesita algo concreto en que enfocarse para no detenerse. El sótano era más grande de lo que había imaginado.
La linterna del teléfono no alcanzaba a iluminar los extremos, pero sí lo suficiente para ver que no era un espacio único, sino que estaba dividido por muros de bloc que formaban secciones. En la primera sección había cajas de madera apiladas, algunas abiertas y vacías, otras cerradas con clavos oxidados, muebles viejos cubiertos con lonas grises. Una bicicleta estática de los años 70 volcada en una esquina. Remedios caminó hacia la primera división. La segunda sección era diferente. Aquí el piso no era de concreto, sino de loseta roja, del tipo que se usaba en las construcciones del interior del país en los años 50 y 60. Las paredes estaban recubiertas de azulejo blanco, amarillado por el tiempo, del tipo que se usa en cocinas o en lugares donde el objetivo es que las superficies sean fáciles de lavar. Había 2 sillas metálicas, volcadas, con las patas hacia arriba. Había argollas de acero atornilladas a la pared a distintas alturas, y había, en el centro del cuarto, un desagüe circular en el piso. Remedios se quedó parada en el umbral de esa segunda sección durante lo que le pareció mucho tiempo, pero probablemente fue menos de 1 minuto. La linterna del teléfono iluminaba el azulejo amarillado, las argollas, el desagüe, las sillas volcadas, en un silencio tan denso que podía escuchar su propia respiración. No entró. No hacía falta entrar. Entendió, con esa claridad fría que a veces llega antes que el pensamiento racional, que lo que había debajo de la mansión más famosa de la impunidad mexicana no era un cuarto de servicio, ni una bodega, ni ninguna de las cosas que un sótano de una mansión rica podría razonablemente ser. Era exactamente lo que la persona del cuaderno negro había descrito sin nombrarlo, el lugar donde las letras X, al lado de los nombres, se volvían definitivas. Subió los 14 peldaños. Cerró la puerta del sótano, corrió el pasador, tomó la escalera de tijera del cuarto de servicio y volvió al comedor con paso normal, con la cubeta en la mano y la expresión de siempre, y empezó a limpiar las ventanas altas con movimientos lentos y metódicos, mientras por dentro organizaba lo que iba a hacer en el orden correcto. A las 10:20 mandó un mensaje a la periodista. «Confirmo lo que le dije anoche. Hay evidencia física. Necesito que se mueva hoy». La respuesta llegó en 4 minutos. «¿Puede salir de ahí en este momento?» Remedios miró por la ventana del comedor hacia el jardín. El hombre de la chamarra azul seguía allí, sentado en el borde de una jardinera con el teléfono en la mano. No de inmediato. A las 12 llega el licenciado Fuentes. Cuando llegue, le digo que terminé el sector asignado y que necesito materiales. Eso me da una excusa para salir. Bien, la espero a 2 cuadras, en el Oxxo de Ejército Nacional. Voy con un colega fotógrafo. Necesito que traiga el cuaderno. Lo traigo. Remedios guardó el teléfono y siguió limpiando las ventanas del comedor con la misma calma de siempre, escuchando el ruido del jardín afuera y el silencio del sótano abajo, contando mentalmente los minutos que faltaban para el mediodía. El licenciado Fuentes llegó a las 12:10, con el mismo traje gris del primer día y una prisa que no había tenido antes. Saludó a Remedios en el corredor con una brevedad que rozaba la descortesía, revisó las cajas que ella había llenado en la biblioteca y le preguntó por el avance. «Comedor terminado, biblioteca al 60%, dijo Remedios. «Se me acabó el líquido para vidrios. Necesito ir por más». «¿Hay en el cuarto de servicio?» «Ya revisé. Solo quedaba el fondo del envase, no alcanza para las ventanas del salón principal». Fuentes la miró con esa evaluación rápida que ya era familiar. «Vuelve en 1 hora», dijo finalmente. «En 1 hora estoy de vuelta», confirmó Remedios, y salió por el portón negro, dobló a la derecha, caminó 2 cuadras con paso normal, entró al Oxxo y allí estaba la periodista.
Una mujer de unos 40 años, pelo corto, chamarra de mezclilla, con un café en la mano y los ojos del tipo que llevan años entrenados para no perderse nada. Se sentaron en la barra junto a la ventana. Remedios sacó el cuaderno de su bolsa y lo puso sobre el mostrador entre las dos. La periodista lo abrió. Leyó las primeras páginas en silencio. Luego, las del diario fragmentado. Su expresión no cambió demasiado, pero sus manos se pusieron más quietas sobre el cuaderno, con la tensión particular de quien está leyendo algo que reconoce y que lleva tiempo buscando. ¿Sabe quién escribió esto?, preguntó sin levantar la vista. No, pero trabajó en esa cocina, probablemente entre 1979 y 1981, por las fechas. ¿Vio el sótano? Sí. ¿Hay evidencia física todavía? Las argollas, el desagüe, el azulejo, todo intacto. La periodista levantó los ojos del cuaderno. Remedios, lo que tiene aquí es un testimonio directo de lo que pasó en esa mansión durante los años más oscuros de Durazo, combinado con evidencia física que ninguna investigación oficial documentó correctamente porque nadie quiso documentarla. Esto es, hizo una pausa. Esto es muy serio. Lo sé. ¿Entiende lo que implica publicar algo así? Entiendo que si no se publica, las cajas del licenciado Fuentes van a un archivo sin nombre y el cuaderno termina en una bolsa de basura. La periodista la miró durante un momento. ¿Le importa si le pregunto por qué lo hace? Usted no tenía ninguna obligación de sacar ese cuaderno. Podría haberlo puesto en la caja como le dijeron y seguir con su trabajo. Remedios pensó en la respuesta durante un segundo. La persona que escribió esto lavó trastes en esa cocina por las noches para no tener que escuchar lo que pasaba arriba, dijo. Arriesgó lo que tenía para guardar este cuaderno con la esperanza de que alguien lo encontrara. Lo mínimo que puedo hacer es que no haya guardado ese cuaderno para nada. La periodista asintió despacio. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que vengas ya», dijo cuando contestaron. «Trae la cámara y el equipo completo. Tenemos algo grande». Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue el tipo de proceso lento y a veces desesperante que tienen las historias que importan cuando intentan abrirse paso en un mundo que preferiría que no existieran. La periodista, cuyo nombre era Lucía Ferrán, y que trabajaba para un semanario independiente con sede en la colonia Narvarte, publicó el primer artículo 18 días después. No era el artículo completo, era el inicio de una serie, calculado para dar tiempo a la verificación de los datos del cuaderno, a la consulta con historiadores especializados en el periodo y a la búsqueda de otras personas que hubieran trabajado en esa mansión o en el Partenón durante los años que el cuaderno documentaba. Encontraron a 3. Una mujer que había trabajado como cocinera en Zihuatanejo entre 1980 y 1981 y que llevaba décadas viviendo en Guadalajara sin hablar del tema con nadie, no por falta de memoria, sino por exceso de miedo. Un hombre que había sido chofer de uno de los funcionarios del Círculo de Durazo y que no había ido a trabajar una mañana de 1982 por enfermedad y había vuelto esa tarde a encontrar que todo el personal de la mansión había sido relevado sin explicación. Y una mujer mayor que había sido vecina de la mansión de Lomas durante esos años y que tenía anotado en una agenda pequeña, con fechas y horas, los automóviles sin placas que llegaban de noche al estacionamiento subterráneo. 3 personas que habían guardado lo que sabían durante más de 40 años, cada una en su propio silencio, sin saber que las otras también lo guardaban. El cuaderno negro fue el hilo que conectó los 3 silencios. Remedios no volvió a la mansión. La llamada del licenciado Fuentes llegó esa misma tarde, cuando ella ya estaba de regreso en su cuarto de azotea y Daniela y Marco hacían tarea en la mesa.
La llamada fue breve. Le dijo que los servicios ya no serían necesarios, que recibiría el pago de los 2 días por transferencia esa misma semana, que podía dar el trabajo por concluido. Remedios dijo gracias y colgó. Patricia la llamó 10 minutos después para decirle que el licenciado Fuentes también había llamado a la agencia, con una versión sobre el cierre del contrato que no coincidía en todos los detalles con la realidad, pero que eso era problema de ellos, no de Remedios, y que si en algún momento necesitaba respaldo, la agencia estaba de su lado. Remedios dijo gracias y colgó también. Luego se sentó a la mesa con sus hijos y los ayudó con la tarea de matemáticas de Daniela, que era lo más alejado posible de cuadernos negros y sótanos con desagüe y argollas en la pared. Y eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento. El artículo de Lucía Ferrán se publicó un martes. Para el jueves tenía 30.000 compartidos en redes sociales y había sido retomado por 3 medios nacionales y 1 internacional. Para el viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido un comunicado solicitando información a las autoridades sobre el estado de la propiedad. Para el lunes siguiente, 2 diputados habían pedido una investigación formal sobre el patrimonio no resuelto de Arturo Durazo Moreno y la posible existencia de evidencia física no documentada en las propiedades bajo litigio. No fue un terremoto, no fue una revolución. Las cosas importantes raramente lo son. Fue más bien como cuando se mueve una piedra que llevaba mucho tiempo en el mismo lugar. Lo que sale de abajo no es bonito, pero es necesario verlo para poder decidir qué hacer con ello. 3 meses después, en una mañana de mayo con el sol ya de regreso sobre la ciudad, Remedios recibió un mensaje de Lucía Ferrán. Encontramos a la familia de uno de los nombres del cuaderno. Llevan 40 años sin saber qué pasó con él. La serie va a incluir su historia. Gracias a ti, Remedios. Remedios leyó el mensaje 2 veces. Luego lo guardó, tomó su bolsa de tela con los guantes de hule dentro y salió a trabajar. Ese día le tocaba una casa en la colonia Condesa, una familia joven con 2 perros y una cocina que, según la agencia, necesitaba limpieza profunda después de una remodelación. Trabajo normal, bien pagado, sin sótanos, ni cuadernos, ni portones negros con detalles dorados. Mientras caminaba hacia el metro, con el sol de mayo calentando las banquetas de la colonia Guerrero y los puestos del mercado abriendo uno por uno, Remedios pensó en la persona que había escrito esas páginas apretadas en el cuaderno negro. La persona que había lavado trastes de noche en una cocina que olía a dinero sucio y a miedo, que había guardado lo que sabía con la esperanza de que algún día encontrara el camino correcto. Ese camino había tardado más de 40 años, pero había llegado. A veces la justicia no llega con fanfarria, ni con sentencias, ni con portadas de periódico. A veces llega de la manera más silenciosa posible, a través de las manos de una mujer con guantes de hule que encontró un cuaderno detrás de unas enciclopedias y decidió que eso no podía quedarse donde estaba. Remedios bajó al metro. El tren llegó puntual y la ciudad siguió moviéndose, como siempre, sobre todo lo que cargaba debajo.